Pues me transfieres, tranquilo. Una leyenda para viviente. saber novedades de la UC y principalmente con su portero titular que estaría dejando el club. ¿Qué quisiste decir con lo de leyenda? ¿Haces alguna alusión a mi carnet de identidad? No. ¿Cómo lo debo empieces. interpretar aquello? No empieces, como un grande, como un histórico, al cual yo observaba cuando joven y yo decía, quiero ser como él. ¿La estás arreglando o arruinando? No entiendo. A lo que hoy yo veía al Burrito Ortega jugar, son leyendas. Bueno, veo también a la leyenda, Jorge Cubillos. O sea, para ti es un honor trabajar con No tu supe ídolo de arreglarla. infancia. Pero sí, eso sí. En fin, la música que Está le bien, ponemos. lo tomo como un halago y no reniego del tiempo que llevo en esto. Pero bueno, no importa. Es verdad lo que planteaba recién Nala y lo que planteaban ustedes. De la semana pasada informamos que tenía la opción de partir a Palestino, Sebastián el Zanahoria Pérez. Bueno, esto es muy real y tiene varias lecturas. Desde el punto de vista, yo no sé qué piensan ustedes, pero mira, se están poniendo de acuerdo los clubes. Eso quiere decir que si hay de mutua conveniencia un acuerdo entre Católica y Palestino, el jugador va a llegar al cuadro de Colonia. Entonces uno se pregunta, lo primero, usted lo mencionan, portero titular, ¿y puede ir a un equipo que va a disputar Copa? Bueno, está el deseo, también lo contamos en su momento, que estaba el deseo de jugar, tener continuidad, porque claro, si uno preveía cómo venía tal vez el próximo año, Guillier podía tener la chance de arrancar, así como ocurrió la temporada pasada. Pero esto hace suponer que hay algo más en la negociación, porque es una interrogante válida, ¿cierto? Ya que la semana pasada, cuando surge esta diferencia, opinión, cuasi crisis para algunos, renuncia para otros, o anuncio de para algunos también, en Católica, producto de lo que pensaba Tiago Núñez del mercado de pases, se decía Dylan Escobar y Jonathan Benítez. Entonces, Jonathan Benítez, bueno, está en Palestino, pudiese ser moneda de cambio. Esto lo plantean algunos, pero no ha surgido una información, en realidad solamente un rumor de que pudiese ser eso. Ahora, la segunda interrogante que surge es, Católica se va a quedar saliendo el Zanahoria Pérez porque está muy cerca de llegar a un acuerdo con el cuadro de Colonia, esa es la información que hay. No entre los clubes para que parta. Vamos a salir a buscar otro arquero porque se va a quedar con Guillier. Supongamos que Sebastián Pérez materializa todo esto. Se va a quedar con Guillier, que tiene contrato hasta mitad de año. Está Bicho Berneo, que termina ahora, y Martín Contreras, que es uno de los arqueros de la sub-20, que ya firmó contrato profesional. Entonces es válido preguntarse, bueno, ¿van a ir por un arquero fogueado, de experiencia, con trayectoria, y va a seguir compitiendo con Guillier ahí en la posibilidad de custodiar la puerta, o definitivamente van a darle tirarse a la chimenea y por eso menciono a Berneo y a Contreras? Entonces es un tema para discutirlo desde el punto de vista cómo viene eso, porque va más allá de las razones presupuestarias, ¿cierto? Va más allá de la caja que tengas para contratar o no, sino que esto es una cuestión que tiene que ver con la salida de un golero experimentado y otro que ya mostró claramente que está muy apto para competir en primera división, compañeros. Sí, totalmente. O sea, no sé qué piensa el panel. Yo creo que no hay duda alguna que tiene que ir a buscar un arquero en la Católica. Por más que me encanta Guillier y creo que debiese ser el arquero titular, traer otro arquero en caso de, o que le meta presión también, me parece que es positivo. Más aún si es que la Católica puede acceder a fase de grupo de Copa Pero Sudamericana. es que Guillier tiene contrato hasta mitad de año. No tiene, o sea, ni siquiera lo tienes Pero es que asegurado. Es algo que se de queda que arreglado. si tú dejas ir a Zanahoria Pérez, tiene que tener eso arreglado antes. Sí, po. Debieran, claro. Debieran. Hemos visto muchas cosas, sin ir más lejos, con un arquero también, o sea... No, pero es que Colo-Colo, lo que pasa es que también hay que tomar en consideración lo que hacen acá al ladito, ¿no? Porque Colo-Colo tenía en vista que el contrato de Brian Cortés se termina a fin de año, Claro. que era muy probable su salida, bueno, y de hecho de las más de 10 renovaciones que tenía que ver, la primera Una se fue. que ejecutó fue la del segundo arquero. En primera rueda creo que fue. Claro, lo que pasa es que acá, obvio, Jorge termina hablando del arquero titular de la Católica. Efectivamente, es el arquero que cierra la temporada. Más no sé si es el arquero titular. Yo en eso lo pongo en duda, digamos, porque también la temporada se dividió bastante y uno entendía, a propósito del rendimiento de Guillier, que era él el arquero 1 de la UC. Entonces ahora, obviamente, que entra un dilema y grande, porque también contratar arquero te abre una ventana que no tenías que llenar, un cupo que no estaba dentro de lo que tenías por obligación que utilizar para el plantel. O sea, yo sí creo que para Tiago Núñez es el Zanahoria Pérez el titular. ¿Por qué lo creo?
porque coincidió que se cumplieron los minutos sub-21 y Guillier no apareció más. Por eso sí creo que para Thiago Núñez el arquero titular es Zanahoria Pérez. Sí. ¿Cómo? Pero hay versiones que dicen lo contrario. No, pero yo te digo, es mi percepción. Sí, sí. Porque coincidió que el minutaje sub-21 se cumplió y no apareció más. Tiene que ver también con un jugador mayor, un jugador grande, un jugador de arqueros de esa categoría. No es fácil tenerlo tampoco en banca. Yo creo que es lógico que el propio Sebastián Pérez quiera buscar otro lugar donde poder ir a jugar. Que va a tener los mismos, además, oportunidades de jugar Copa Sudamericana igual que la Católica. Entonces, Es que Pérez también piensa tú que, a ver, la Católica no solamente ahora puso por delante de la Guillier en un tramo del campeonato, sino que antes también, cuando llega Dituro de vuelta, también lo pone a Dituro. Exacto. O sea, finalmente Pérez ha estado en el último tiempo, por lo menos, siendo como una especie, y perdón la expresión, pero finalmente es como se observa a distancia, una especie de parche, ¿no? Es como cuando no hay otro, se utiliza. Se ha relegado. Y no es un mal arquero, o sea, por algo la Católica lo lleva a propósito de su campaña en Iquique. Pues figura en Pero el finalmente, Tetra. claro, lo que digo es que nunca se afianzó, por lo menos en el periodo, así como un arquero indiscutido. O sea, por ango, por manga, llegaba otro portero y pasaba, oh sorpresa, delante de él y él tenía que remarla nuevamente como para tomar titularidad de nuevo. Pero también es interesante, perdón Marcelo, saber para Universidad Católica, perdón, Guillier el otro año sigue cumpliendo regla sub-21 si es que se mantiene como está, ¿verdad? Veremos cómo queda en el Consejo del sí, miércoles. pero si Hay se un tema ahí. mantiene como ahora, Guillier cumpliría la regla. Sí, tiene 20. Ya, por eso lo pregunto, porque en el caso de que Universidad Católica no haya solucionado el problema del sub-21 en cancha, lo más probable es que Guillier sea el arquero, digamos, titular al menos la primera parte del campeonato. O la otra opción es que Universidad Católica, para sacarse ese problema, porque es un problema el de la regla sub-21 para muchos clubes, encuentre finalmente un jugador. No sé, Jorge, ¿cómo lo ves tú? Si de cara al 2025 tendrá ese jugador de campo para cumplir esa regla. Si es que, insisto, se mantiene como está hasta ahora. Si vamos a las últimas formaciones, Rosell es el primero que, después de Guillier, que cumple con el requisito. Y ahí hay que ver cómo corre la lista, porque, por ejemplo, Nacho Pérez, que también es seleccionado sub-20, central, con contrato profesional, la última, no fue la última, una de las últimas conferencias dijo, bueno, hay jugadores que lo estamos llevando a poco, pero van a ser una realidad. Mencionó a Pérez, por ejemplo, Thiago Núñez. Entonces, y después está ver cómo queda lo de Lenan Romero. ¿Y por qué cito lo de Lenan Romero? Porque primero hay que ver en qué calidad quedan los extranjeros, ¿cierto? Yo les mencioné que una de las mociones, todo esto para discutirlo en el Consejo del próximo miércoles, era que los extranjeros se les exigiera 4 años. Pero Romero va a entrar en proceso de nacionalización. En una de esas, obtiene la carta y te soluciona un problema. Y claramente es un futbolista que estaba siendo citado constantemente, incluso jugó, y no poco, en la Universidad Católica durante la temporada que está terminando. Entonces, todo eso confluye para que tengas ahí varios nombres para ir a cumplir con la normativa. Entonces, hay que ver, el Consejo del miércoles va a ser fundamental porque te va a determinar algunas cosas en función de eso, y ahí la Católica va a sacar cuenta porque vienen futbolistas claramente desde abajo que van a tener cabida eventualmente o alternar. Pero si se mantiene como sabíamos y cumpliendo todavía con el requisito Guillier, bueno, está llamado a ser el que va a llevar el peso de esa normativa con Rosell para cumplir, y la Católica asume los 1.890 minutos, que hasta ahora tal vez baje la cantidad de minutos, dependiendo de lo que apruebe el Consejo de Presidentes. Entonces todo eso va a indicar después del miércoles cómo queda finalmente para determinar qué hace en términos de la conformación del plantel, porque además eso abre una arista para que futbolistas que eventualmente están bien considerados, pero requieran fogueo, no tienen cabida en el plantel profesional, bueno, vayan a buscar una alternativa en el préstamo, cosa que ha ocurrido y lo ha hecho bastante la Católica. Por eso hablábamos de que si se exigían 4 años, se exigían 2, por ejemplo, dentro de las mociones que presentaban en el Consejo. Bueno, hay algunos clubes que tienen muchos jugadores para ir a préstamo, y es el caso de la Católica, o varios, mejor dicho. Bueno, eventualmente no estaban de acuerdo cómo se estaba planteando en el seno de las propuestas que se habían esbozado ya para los dirigentes y que tienen que discutir en Quilín en esta jornada de miércoles. Entonces, esperemos que esa jornada dé por lo menos luces al respecto. Bueno, entre todo esto, lo de Sebastián Pérez debe materializarse ahora en el corto plazo, porque hay una definición que buscan tanto en Palestino como en la Católica para ver si definitivamente el golero va a continuar en el cuadro Colonia o se va a mantener en la UC, o eventualmente pudiese tener otra alternativa.
porque el deseo de él es jugar, estar muy activo y ser más protagonista de lo que pudo ser el año pasado. Esa es la verdad. Entonces, por eso que se estén allanando las partes para llegar a este acuerdo y eventualmente tenga otro destino. Bueno, Thiago Núñez está muy atento a lo que pasa con el mercado de pases, porque claramente lo del ruido, podríamos decir ruido de sables, como se decía históricamente, para referirse a algunos movimientos, cuando lees mucho de la historia de cualquier país en general y en lo particular, sí. Porque si hay movimiento, bueno, y si el mercado va dando la razón en términos de lo que solicitaste, tienes que estar atento. Y Thiago Núñez lo está, porque ya es etapa de entrar a concretar ciertas cosas. Lo de Pérez, lo de Kevin Méndez, viene por ahí. Entonces lo vamos a saber durante esta semana, el desarrollo que van a tener varios de los factores que están viendo en esta parte y también las propuestas que se le lanzaron a jugadores como Poncho Parot, sin acuerdo todavía, Pinares o el Simbi Cuevas. Y para qué decirlo de Gonzalo Tapia, muchachos. Muy bien, Jorge Cubillos, abrazo grande para ti, que estés muy bien.